Hola, soy Miguel Regidor. Bienvenidos a Crea tu vida en forma consciente. Estamos ya con la última ley de Kybalión, la séptima, el principio de generación, que dice que el género está en todo. Todo tiene un principio masculino y uno femenino, y el género se manifiesta en todos los planos. El punto número 1 es que el género es una energía, no es un sexo. Es decir, que podemos ver una persona masculina con una preponderancia de energía femenina y viceversa, o incluso que el sexo coincida con el género, una mujer de energía femenina, por ejemplo. Esto además, el punto 2 es que el género está en todas partes, es decir, que si vemos como es arriba es abajo, podemos ver que ya tanto las personas tenemos un género masculino o femenino, que no es el sexo, que es una energía, y por ejemplo las moléculas tienen también un género masculino o femenino. Por eso mismo hay moléculas que combinan muy bien entre sí y otras moléculas que no van a combinar nunca ni se ve en la naturaleza esa combinación, porque son moléculas que tienden a repelerse debido a que tienen el mismo género, ¿no? Las dos son masculinas, por lo tanto se rechazan porque el universo tiende a compensar la energía por esta ley del ritmo que vimos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una energía femenina se va a compensar con una energía masculina. Esto podemos verlo también en nuestras relaciones. Va a haber relaciones ya sean de amigos, compañeros de trabajo o de lo que sea, que van a ser, va a tener un equilibrio masculino o femenino, aunque sea una relación homosexual. Va a haber una de las personas que sean, independientemente del sexo, de género masculino, y la otra va a ser, independientemente del sexo, de género femenino, creando así un equilibrio, ¿de acuerdo? El punto 3 es que la energía femenina es esa energía que atrae y la energía masculina es la energía que acciona la energía para que vaya hacia la energía femenina, ¿de acuerdo? Esto lo podemos ver en un ejemplo muy simple, en una planta que desprende un aroma y ese aroma es atraído o hace que atraigan a las abejas para que la polinicen. En este caso la abeja sería la energía masculina y la flor la energía femenina. Por eso vemos como los perfumes han sido muy utilizados más por mujeres precisamente para atraer, ¿no?, a los hombres o atraer llamar la atención sin hacer nada, ¿no?, desde una forma estática, desde una atracción inmóvil, ¿no? Mientras tanto, el hombre vemos como hay incluso en la naturaleza lo vemos así, el hombre, el sexo masculino en este caso, es el que va a esa energía femenina, ¿no? Lo vemos muy claro también en una relación sexual, y con esto ya entramos al punto 4. El punto 4 es género, viene del latín y significa generar, ¿de acuerdo?, o crear, entre otras acepciones, y lo vemos muy bien señalado esto en la propia procreación, ¿no? Cuando estamos teniendo una relación amorosa en la que queremos tener un hijo, un principio femenino y un principio masculino. El principio masculino literalmente es el que lleva la energía hacia el principio femenino para que ésta pueda hacer la creación, ¿no? Pero necesita de los dos principios. El principio femenino por sí solo no va a poder crear, sino que necesita una energía masculina que le complemente para poder realizar esa generación, ese generar, ese crear, ¿de acuerdo? Y a partir de esa cosa diminuta va a empezar a multiplicarse, va a empezar a generarse y va a empezar a crear un ser vivo, ¿de acuerdo? Que al final va a ser como tú o como yo, con distintas características, pero a fin de cuentas un ser vivo que ha sido creado, ¿no?, por este principio de generación. Por eso es tan importante este principio, igual que cualquier otra ley, y no es simplemente un principio que sea que indique un género masculino o femenino, sino que está indicando una generación, una creación. Y como vimos en el punto anterior, en el principio 6 de causa y efecto, la creación, la creatividad es lo que hace que podamos transmutar karmas, es decir, la creatividad, una creatividad divina,
como nosotros somos dioses creadores hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos creatividad y tenemos la capacidad de crear sillas, macetas, vestuario, un móvil, una conexión a internet que nos conecta los unos con los otros, ¿de acuerdo? Una red de amor o de lo que sea a través de esta creatividad. Si tú utilizas esta creatividad de forma constructiva, siempre vas a estar transmutando causas, y utilizar esta creatividad en forma constructiva es lo que te va a permitir acabar con esos efectos y por lo tanto ir a la causa para eliminarla y que se acaben esos efectos. El punto 5 es que todas las leyes funcionan juntas y no son independientes unas de otras. Esto es algo que he ido señalando en todos los vídeos, pero que quiero hacer en este último una síntesis de todo esto. Como hemos visto, como es arriba es abajo, las moléculas tienen género, las personas tienen género, por lo tanto los planetas tienen género, los sistemas solares tienen género, las galaxias tienen género, el cosmos tiene género, y así, como es arriba es abajo, ¿de acuerdo? También, como vimos, tenemos un polo negativo y un polo positivo. Esto también se puede ver en el género. Hay un polo de luz, digamos, y un polo de oscuridad, ¿no? No quiero poner ninguna acepción negativa a nada, porque al final la oscuridad tampoco es negativa, sino hay que verlo de un punto neutro, porque si no vas a entrar en esa ley de polaridad. Si no, mirad el vídeo que puse del principio 5 de la ley de polaridad, como lo que hay que hacer es hacer que esos opuestos se reconcilien, ¿no? Reconciliar la paradoja, y es que sin luz no puede haber oscuridad, y sin oscuridad no existiría la luz. Por lo tanto, son de la misma cosa y se deben de reconciliar, ¿de acuerdo? Vemos como uno atrae y el otro va, ¿de acuerdo? Luego tenemos también el principio de correspondencia, perdón, como es arriba es abajo, ya lo he dicho. El principio del ritmo, la ley del ritmo, que ya he dicho que son energías que van a estar compensándose en energías masculinas o en energías femeninas, y esto va a hacer que se compense. Incluso en una familia va a haber una compensación de energía masculina y de energía femenina. Yo me acuerdo que aún estando en una familia que su número era mayormente de mujeres, había un equilibrio de energías femeninas y masculinas. Esto puedes verlo también en un colegio o en cualquier otro sitio. Y luego la ley de causa y efecto, que eso pues la causa son causas de causas, que ya lo vimos, como el padre ha tenido a los hijos, y bueno, eso ya es más complejo de entrar ahí, pero al final toda causa está en la mente, y que entramos en la ley del mentalismo, y a través de la mente podemos transmutar con esta creatividad de la que hablamos cualquier causa, a través de pensamientos positivos, a través del perdón, de la aceptación de miedo, de atravesar esos miedos, porque solo con aceptarlos no viene, no pasa nada, hay que atreverse a transmutarlos, hay que atreverse a atravesarlos, ¿de acuerdo? Y con esto se va consiguiendo esa compensación. Por ejemplo, la aceptación del miedo sería la energía femenina, y la atravesar ese miedo sería la energía masculina, ¿no? Por lo tanto, vemos que todos estos principios están actuando en un mismo instante, y simplemente es ir dándose cuenta, ir siendo consciente de esto, para poder ser precisamente más consciente y poder entender cómo funciona el universo, porque como funciona el universo es como funcionamos nosotros mismos. Por lo tanto, es más fácil conocernos a nosotros mismos, hacer el cambio en nosotros mismos, para poder, a través de la ley de correspondencia, ver ese cambio que hemos hecho nosotros, vernos a nosotros reflejados en las bendiciones que tenemos a diario, en un mundo de cambio, en un mundo de prosperidad y de amor y de paz, que es lo que queremos construir todos. Pero para eso primero necesitamos convertirnos nosotros mismos, por esa ley de vibración, en ese amor, en esa abundancia y en esa paz, porque en función de lo que nosotros resonemos, en función de lo que nosotros vibremos, como dice la teoría de cuerdas o con la pirámide de Hawkins, en función de lo que nosotros vibremos, es en función con lo que vamos a resonar.
¿de acuerdo? Por eso el principio de correspondencia, como es adentro, es afuera. Si nosotros somos amor, lo que hay fuera es amor. Si vemos fuera algo que nosotros no creemos que somos, pero está fuera, es que eso es en lo que estaríamos vibrando. Por lo tanto, esa emoción es la que hay que aceptar, ese rechazo o ese enfado o lo que sea, es lo que hay que aceptar, es lo que tienes que resolver o lo que tendríamos que resolver en nosotros mismos, y es esa la aceptación, el atravesar miedos, el cambio, el que comienza en uno mismo, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero alargarme más, voy a acabar aquí el vídeo, voy a seguir subiendo vídeos de otras temáticas, espero que lo hayáis disfrutado y que sigáis disfrutándolo. Muchas gracias por seguirme y nos vemos en la próxima. Hasta luego.